Hay textos, amados, en las Escrituras que nos permiten contemplar el Evangelio con una claridad que es extraordinaria. Isaías 53 puede calzar perfectamente en aquellos textos. En unas pocas palabras encontramos en este breve versículo sufrimiento, pecado, justicia, sustitución, justificación y por supuesto satisfacción. Encontramos al pecador culpable, pero también encontramos al siervo justo que toma sobre sí aquello que pertenecía al culpable. Isaías escribió estas palabras siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, al llegar al Nuevo Testamento, descubrimos que aquello enunciado por el profeta encuentra su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Este mismo capítulo declara: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Posteriormente, en este mismo capítulo encontramos en Isaías 53:6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amados, el centro de la profecía no es simplemente que alguien iba a sufrir. Muchos hombres han sufrido. Muchos han experimentado el dolor, el rechazo, incluso muertes injustas. La grandeza de este pasaje, amados, está en explicar por qué sufrió el siervo y qué consiguió mediante ese sufrimiento. Isaías 53, versículo 11, que es el cual nos atañe el día de hoy, declara que él padecería, ¿cierto? Pero también que contemplaría el resultado de su padecimiento. También nos declara que el sufrimiento no sería inútil. Su muerte no iba a terminar en derrota. El siervo llevaría las inequidades de otros y mediante su obra muchos serían, como dice Isaías, que el siervo llevaría las inequidades de ellos. Ahora, es importante que nos detengamos un momento acá, porque si Cristo tuvo que llevar nuestras inequidades, entonces nuestras inequidades constituían un problema que nosotros jamás podríamos resolver. No entenderemos la grandeza de la cruz, amados, mientras pensemos livianamente acerca del pecado. Si el pecado es pequeño, entonces podríamos decir que la cruz es excesiva. Si el hombre solamente necesita mejorar su conducta, entonces no necesitaría un Salvador crucificado. Si nuestro problema fundamental entonces fuera la falta de educación, oportunidades o disciplina, entonces bastaría con que alguien nos diera mejores consejos. Pero la Biblia diagnostica algo infinitamente más profundo, que nuestro problema es que hemos pecado contra Dios. Isaías 53, versículo 11, nos comienza diciendo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las inequidades de ellos. Como mencionamos anteriormente, Isaías 53, 11 contiene palabras que deberían quizás detenernos a reflexionar un poco, porque encontramos aflicción, justificar, justo, inequidades, que pareciera que fueran palabras aisladas, pero son palabras que no están colocadas accidentalmente allí. Nos habla de un siervo que sufre, de hombres que necesitan ser justificados y de inequidades que deben ser llevadas. Antes de preguntarnos entonces quién es ese siervo y qué significa el sufrimiento, debemos hacernos una pregunta anterior. ¿Por qué era necesario entonces todo esto? ¿Por qué debería existir aflicción? ¿Por qué necesitamos justificación? ¿Por qué nuestras inequidades deben ser llevadas por otro? ¿Por qué no puede simplemente Dios ignorar nuestro pecado y recibirnos con los brazos abiertos? Entonces, para responder estas preguntas, que parecen ser muchas, pero que finalmente nos vamos a dar cuenta que caen en una sola, debemos comenzar donde comienza nuestro problema. Hemos pecado contra Dios. Romanos 3:23 declara: por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura no presenta el pecado simplemente como una debilidad humana, una equivocación o una mala decisión. El pecado es, amados, una transgresión contra Dios. Es la criatura rechazando la voluntad del Creador. Es el hombre tomando aquello que Dios ha dicho y respondido mediante sus pensamientos, deseos, palabras o acciones, diciéndole:
prefiero mi voluntad antes que la tuya. Prefiero hacer lo que yo quiera antes que hacer lo que tú me dices. Por eso el pecado, amados, no puede ser medido únicamente por tus consecuencias visibles. Hay pecados que producen consecuencias humanas terribles y otros que pueden permanecer escondidos durante toda tu vida. Pero todo pecado posee una dimensión fundamental, que ha sido cometida contra Dios. David comprendió esto después de haber pecado gravemente. En el Salmo 51, versículo 4, él confiesa: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David había pecado contra otras personas, había causado daños terribles. Sin embargo, entendía algo importante, que detrás de todos sus pecados, detrás de todas las transgresiones que él había hecho, había una realidad que era todavía mayor, que era que había pecado contra Dios. Y es aquí entonces donde nosotros empezamos a comprender por qué el pecado es mucho más grave de lo que normalmente nosotros imaginamos, si es que lo imaginamos. Para conocer la gravedad de una ofensa, debemos considerar no solamente lo que se hizo, sino, como ya dijimos, contra quién se hizo. Nosotros tendemos a mirar horizontalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros básicamente nos estamos comparando contra otros, contra mi vecino, o simplemente decimos: no soy tan malo, nunca he hecho lo que aquella persona hizo. Intento ser una buena persona, trabajo, cuido a mi familia, procuro ayudar a otros. Es decir, pensamos continuamente que cualquier cosa negativa que podamos hacer, van a haber acciones positivas que probablemente van a estar por encima de aquellas. Por ende, si es que llegara a haber un ser superior, debería considerar mis buenas acciones. Pero el problema de esa comparación es que otro pecador jamás fue establecido como nuestra medida. El Señor en su escritura jamás dijo: compárate con tu amigo, compárate con tu vecino. Lo que pasa, amados, es que no entendemos la gravedad de esto. No hemos comprendido que nuestras transgresiones no son contra mi amigo, son contra nuestro Dios creador. No vamos a comparecer finalmente delante de nuestro vecino, nuestros amigos. Nosotros, el día de nuestra muerte, compareceremos delante de Dios. Y cuando dejemos de mirar horizontalmente y comencemos a mirar hacia arriba, nuestra percepción del pecado va a cambiar completamente. Isaías experimentó esto de una manera precisa. Y esto es sumamente relevante que ponga atención. Muchos antes de escribir del siervo sufriente en Isaías 53, que estamos leyendo, contempló una visión de la gloria de Dios. En Isaías 6, versículo 1, él dice: vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Los serafines clamaban: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra esté llena de su gloria. Y cuando Isaías contempló aquella santidad, no comenzó a pensar en los pecados de su amigo ni de su pueblo. No dijo: qué bueno que yo soy profeta. No comenzó a enumerar sus grandes virtudes. Lo que Isaías dijo fue: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que ocurrió entonces, amados? Isaías ha visto a Dios. Y cuando el hombre comienza a ver quién es Dios, comienza también a comprender quién es Él. Esta es una de nuestras grandes dificultades. Tenemos pensamientos demasiado pequeños acerca de Dios y por lo tanto pensamientos demasiado pequeños respecto a lo que es el pecado. Nos hemos acostumbrado a nosotros mismos, nos hemos acostumbrado a nuestras palabras, nos hemos acostumbrado a nuestros pensamientos, nos hemos acostumbrado a ciertas actitudes del corazón hasta el punto de que ya ni siquiera nos inquietan. Pero Dios no se acostumbra al pecado, amado. Esto téngalo bien claro. ¿Por qué? Porque Él es santo. En Él no existe ninguna corrupción, no hay ninguna injusticia, ninguna oscuridad moral, ninguna mentira, ninguna impureza. Su santidad no es simplemente algo que Dios practica, pertenece a su propia naturaleza. Por eso que Habacuc declara en capítulo 1, versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. No significa, amados, que Dios sea incapaz de observar el pecado. Significa que su pureza moral
es tal que jamás puede contemplar con aprobación o indiferencia aquellas transgresiones que tú o yo podríamos cometer. Y allí aparece nuestro problema. ¿Y por qué? Porque nosotros somos pecadores y Dios es 3 veces santo. Ese es nuestro gran problema, amados. Nosotros hemos aprendido a convivir con aquellos que Dios aborrece. Nosotros justificamos continuamente aquello que Dios condena. Nosotros cambiamos el nombre de nuestro pecado para hacerlo parecer más grave. Por mencionar algunos pocos, al orgullo lo llamamos carácter, a la envidia la llamamos competencia sana, a la mentira la llamamos conveniencia, a la impureza la llamamos libertad, y a nuestra indiferencia hacia Dios la llamamos simplemente quiero vivir mi vida. Pero cambiarle el nombre al pecado, amados, no cambia la naturaleza delante de Dios. Y precisamente porque Dios es santo, no puede tratar el pecado como si fuera moralmente indiferente. Su santidad está inseparablemente unida también a su justicia. El Dios que es perfectamente puro, juzga perfectamente aquello que se opone a su carácter. Deuteronomio 32:4 declara: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna inequidad en él. Es justo y recto. Por ende, en resumen, Dios siempre hace lo correcto. Nunca ha cometido injusticia. Nunca ha pronunciado un juicio que es equivocado. Nunca ha condenado injustamente al inocente. Nunca ha sido engañado por las apariencias. Nunca ha dejado de conocer todos los hechos y jamás llamará bueno a lo que es malo. Nunca hará lo que nosotros hacemos, que es llamar bueno a lo que realmente es malo. Ahora, esto debería llenarnos de consuelo cuando contemplamos las injusticias del mundo. Pero cuando recordamos nuestro propio pecado, esa misma verdad debería producir un temor reverente. Porque si Dios es justo, entonces debemos preguntarnos, ¿qué hará un Dios justo, perfectamente justo, con pecadores culpables como nosotros? Aquí el problema que Isaías 53:11 nos está preparando para resolver es que nosotros quisiéramos pensar que Dios simplemente puede decir, no importa, peca, no pasa nada. Pero si Dios hiciera eso, negaría su propia justicia. Proverbios 17:15 declara, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Pensemos seriamente en estas palabras. Imaginemos que un hombre ha cometido un crimen. Existen testigos, existen las pruebas. Su culpabilidad es indiscutible. Comparece delante de un juez y el juez le dice, sé perfectamente lo que hiciste, pero soy un juez amoroso. Por eso no habrá sentencia, puede decir. Nadie saldría del tribunal diciendo, qué juez tan bueno, qué juez tan honorable, sino que diríamos, qué juez tan injusto. Entonces, ¿por qué esperamos que Dios haga lo mismo con nuestros pecados, aquellos que consideraríamos corrupción en un tribunal humano? ¿Por qué, amados, pensamos que nuestro Señor puede obviar los pecados que tú cometes y hacer como si nada pasara? Dios no puede simplemente llamar inocente al culpable, y nosotros somos culpables, y ese es nuestro gran problema, porque no solamente hemos pecado delante de un Dios que conoce perfectamente nuestro pecado. Lo podrás ocultar de tu esposa, de tu amigo, de tu vecino, etc., pero jamás podrás ocultarlo de Dios. Podemos sentarnos, amados, incluso en una iglesia y conseguir que todos tengan una opinión extraordinaria de nosotros. Pero lo que dice Hebreos en su capítulo 4, versículo 13, es totalmente impactante. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amados, Dios conoce nuestras acciones y conoce también nuestras motivaciones. Conoce las palabras pronunciadas y también las palabras que deseamos pronunciar. Conoce nuestros pensamientos cuando nadie más puede escucharlos. Conoce aquello que hacemos cuando nadie nos observa. Conoce el orgullo que está escondido detrás de una aparente humildad. Conoce las intenciones secretas de tu corazón. Y conoce también nuestro pecado de omisión. Las ocasiones en las que sabíamos hacer el bien
y no lo hicimos. Por eso nadie puede comparecer delante de Él presentándole una versión cuidadosamente editada de tu vida. No podrás el día del juicio rebobinar, o como hacen los jóvenes de hoy, editar las cosas malas de tu vida para que queden solamente las buenas. Porque la Escritura responde, no hay justo ni aún uno. Decimos, pero existen personas peores. La Escritura responde, todos pecaron. Decimos, intentaré hacerlo mejor desde ahora, pero la obediencia futura no puede borrar tu culpa pasada. Un culpable no puede presentarse delante de un juez y decir, es verdad que quebranté tu ley, pero prometo obedecerla desde mañana. Su obediencia futura no transforma el delito pasado en algo que nunca ocurrió. De la misma manera, amados, ninguna cantidad de buenas obras futuras puede borrar un solo pecado que has cometido contra Dios. Y aquí comenzamos a sentir el verdadero peso de nuestra condición. Porque este Dios santo también es bueno. Y eso hace nuestro pecado todavía más grave. Tú podrías decir, pero Dios es bueno, tengo algún resquicio donde agarrarme, pero eso lo hace aún más grave. Porque no hemos pecado, amados, contra un tirano. Hemos pecado de rebeldes contra un Dios que no es cruel. Hemos pecado contra aquel que nos dio la vida. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Amado, piénsalo de esta manera. Cada respiración ha sido un regalo. Cada amanecer que tú ves en las mañanas es un regalo del Señor. Cada aliento que tú puedes dar es un regalo que el Señor te ha dado. Cada momento de alegría que tienes, cada capacidad intelectual, o sea cual sea que tengas, es un regalo del Señor. Cada persona que has podido amar es porque el Señor te ha dado la capacidad de amar. Y cada misericordia que has recibido es porque el Señor lo ha permitido. Entonces, todo lo bueno que alguna vez hemos disfrutado tiene finalmente su origen que es en la bondad de Dios. Y sin embargo, tu corazón humano ha tomado innumerables veces los regalos mientras ha despreciado al dador. Imagina lo cruel que es eso. Imagina lo cruel que alguien te regale innumerables cosas hermosas en tu vida y tú lo rechaces. Romanos 1 describe precisamente esta tragedia. El hombre conoce a Dios mediante aquello que él ha manifestado, pero, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias. Amados, ese es nuestro pecado. Hemos respirado su aire sin darle gloria. Hemos disfrutado su creación sin honrar al Creador. Hemos utilizado las capacidades que nos entregó para perseguir nuestros propios deseos. Por eso Romanos 2 en su versículo 4 pregunta, ¿o menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La bondad de Dios debería habernos conducido a adorarlo, pero muchas veces hemos utilizado su bondad como oportunidad para olvidarlo. Puede parecer contradictorio, pero así es nuestro corazón. Por eso el pecado es tan grave, porque no hemos pecado simplemente contra poder, hemos pecado contra bondad. No solamente contra autoridad, hemos pecado, amados, contra el amor de Dios. Y aquí encontramos algo maravilloso acerca del carácter de Dios. El Dios cuya santidad exige que el pecado sea tratado y cuya justicia no puede declarar inocente al culpable, es también el Dios que ama, amados. Primera de Juan, en su versículo 4, su capítulo 4, versículo 8, declara sencillamente, Dios es amor. Ahora, tengamos cuidado con esto, porque debemos comprender correctamente esta afirmación. El amor de Dios no significa que Él deje de ser santo. Su misericordia, amados, y grábate bien esto, no cancela su justicia. Dios no necesita convertirse en menos santo para ser más amoroso. No necesita cerrar los ojos ante nuestro pecado para mostrarnos misericordia. Todos sus atributos que hemos mencionado en este servicio evangelístico coexisten de manera perfecta, pero también muy armoniosamente. Y por eso aquí surge una de las preguntas más importantes, y me atrevería a decir, de la Escritura.
¿Cómo puede un Dios santo que aborrece el pecado, un Dios justo que debe juzgarlo, y un Dios amoroso que se deleita en mostrar misericordia, salvar justamente a pecadores culpables? ¿Cómo puede Dios perdonar sin negar su santidad? ¿Cómo puede recibir al culpable sin violar su justicia? ¿Cómo puede mostrar misericordia sin tratar el pecado como algo insignificante? ¿Cómo puede Isaías 53:11 declarar que su siervo justificará a muchos, si Proverbios 17:15 dice que justificar injustamente al impío es abominación? Esta tensión, amados, no se resuelve disminuyendo la santidad de Dios. No se resuelve tampoco fingiendo que nuestro pecado no es tan grave. Y tampoco se resuelve diciendo que finalmente todos somos buenas personas. Y mucho menos se resuelve mediante tus obras. Y aquí necesitamos reconocer algo que hiere profundamente nuestro orgullo. No puedes salvarte a ti mismo. Y eso es algo que debes entender. Tus obras jamás podrán justificarte, porque no podemos borrar nuestro pasado. No podemos deshacer ni siquiera un solo pecado que hemos hecho. No podemos producir una vida de obediencia perfecta después de haber quebrantado toda la ley de Dios, porque has quebrantado toda la ley de Dios. No podemos presentar nuestras buenas obras como pago, porque incluso nuestras mejores obras jamás podrían convertirse en personas, nos podrían convertir en personas que nunca pecamos. Porque el problema es mucho más profundo que necesitar una segunda oportunidad. Lo que necesitamos es ser justificados. Y con este enunciado, entonces, puedo volver al texto. Isaías 53, versículo 11 nos dice: por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahora estas palabras debiesen sonar un poco diferente, porque nos dice justificará. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos culpables, amados. Mi siervo justo. ¿Por qué se destaca su justicia? Porque nosotros carecemos de la justicia que necesitamos. Después dice, llevará las iniquidades de ellos. ¿Por qué alguien tiene que llevar mis iniquidades? Porque las iniquidades existen, amados. Porque son nuestras. Porque la justicia de Dios no puede simplemente ignorarlas. Y aquí está nuestra necesidad. Necesitamos algo que ninguna filosofía puede darnos. Necesitamos algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar jamás. Necesitamos algo que ninguna religión meramente externa puede producir. Y por último, necesitamos algo que nuestras buenas obras jamás podrían conseguir. Ahora me imagino que estás esperando que te digas qué necesitamos. Y es simple, amados. Necesitamos un Salvador. Pero no cualquier Salvador. Necesitamos uno que sea capaz de acercarse a Dios santo sin tener pecado propio. Necesitamos uno verdaderamente justo. Necesitamos uno capaz de hacer por nosotros aquellos que nosotros jamás podríamos hacer. Necesitamos uno que pueda cargar aquellos que nosotros no podemos quitar de nuestros hombros. Necesitamos uno que pueda satisfacer la justicia de Dios sin disimularla y mostrarnos el amor de Dios sin convertirlo en indiferencia ante el pecado. Y esa necesidad nos conduce exactamente al corazón de Isaías 53, porque el profeta no dice que el hombre finalmente encontró una manera de llegar hasta Dios. Dice que Dios presentó a su siervo. El hombre culpable no podía subir, entonces el Salvador descendió. El injusto no podía producir justicia, entonces aparece mi siervo justo. El pecador no podía quitar sus iniquidades, entonces Isaías anuncia a uno que llevaría las iniquidades de ellos. Algo aquí comenzamos a contemplar extraordinario. El mismo Dios contra quien hemos pecado es el Dios que ha provisto el camino para nuestra salvación. Juan 3:16 declara: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Observemos cuidadosamente. Dios amó, por eso Dios dio. No fuimos nosotros quienes inventamos la salvación, amados. No fuimos nosotros quienes encontramos una manera de reconciliar la santidad de Dios con nuestras culpas. La salvación nace de Dios. Romanos 5:8 declara: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, no cuando consiguiéramos limpiarnos, no cuando hiciéramos algo digno, no cuando acumuláramos suficientes buenas obras, cuando todavía éramos aquello que necesitaba ser condenado, simplemente pecadores. Y aquí aparece finalmente y delante de nosotros
la figura hacia la cual todo este primer apartado estaba caminando, que es nuestro Señor Jesucristo. Amados, toda esta vuelta que quizás puede parecer larga, nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro pecado nos mostró nuestra culpa. Nuestra culpa nos obligó a mirar la santidad de Dios. Su santidad, amado, nos hizo comprender que Él jamás puede aprobar nuestro pecado. Su justicia nos mostró que nuestra culpa no puede simplemente ser ignorada. Su conocimiento perfecto destruyó cualquier posibilidad de poder esconderla. Su bondad hizo que nuestra rebelión todavía más injustificable. Y su amor nos revela que este mismo Dios ha determinado proveer la salvación para nosotros pecadores. Entonces, podríamos terminar con preguntas, ¿cierto? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo puede el Dios justo justificar al injusto? ¿Cómo puede el santo recibir algo impuro? ¿Cómo puede el culpable salir libre sin que la justicia sea burlada? Isaías responde, llevará las iniquidades de ellos. Hay otro, hay un siervo, hay un justo, amados. Hay alguien que ocupará el lugar que nosotros no podíamos ocupar. Hay alguien que hará aquello que nosotros jamás podríamos hacer. Hay alguien sobre quien nuestras inequidades podrían ser cargadas. Por eso, antes de contemplar la cruz, debemos llegar a esta conclusión. Necesitamos desesperadamente a Jesucristo. Después que considere la gravedad de nuestro pecado delante de un Dios santo y justo, yo no quiero que terminemos mirando solamente nuestra culpa, porque si no, este sermón no tendría sentido. Allí donde solo dejaría frente a una deuda que nosotros podemos pagar y una condenación de la cual no podemos librarnos, vamos a Isaías que nos dice, llevará las iniquidades de ellos. Pensemos por un momento entonces en las grandezas de esas palabras. Las iniquidades eran nuestras, pero Él las llevó. La culpa era nuestra, pero Él ocupó el lugar del culpable. El juicio correspondía a nosotros, pero el justo se entregó por los injustos. Y esto es precisamente lo que Pedro declara cuando dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amados, quizás no exista una manera más sencilla y hermosa de explicar la cruz. Cristo murió para llevar pecadores a Dios. Entonces, la invitación es que mires a Cristo. Mira a aquel que nunca pecó, tomando el lugar de aquellos que habían pecado contra él. Mira al santo recibiendo aquello que no merecía para que culpables pudieran recibir aquellos que jamás podrían merecer. Porque Isaías había anunciado, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Amados, no fueron las rebeliones de él, eran las nuestras. No fueron sus pecados, eran nuestros pecados. Y sin embargo, Él fue herido, Él fue molido, Él fue llevado el castigo. En la cruz contemplamos cuán terrible es nuestro pecado, porque vemos lo que costó nuestra redención. Porque al mismo tiempo contemplamos cuán extraordinario es el amor de nuestro Señor. Porque vemos hasta dónde estuvo dispuesto a llegar para salvar a pecadores como nosotros, amados. Tal vez nunca has conocido verdaderamente a Cristo. Quizás has escuchado su nombre, conoces algo acerca de la cruz, o incluso has estado muchas veces en una iglesia, pero nunca has entendido por qué necesitas personalmente al Señor. Eso marca totalmente toda la diferencia. Escuchar el Evangelio de la manera más sencilla posible nos dice que tú tienes una culpa que no puedes quitar, pero Cristo tiene una salvación que tú jamás puedes comprar. Tú no puedes hacerte justo delante de Dios, pero Cristo es perfectamente justo, perdón. Tú no puedes borrar tus pecados, pero Cristo vino para cargar el pecado de aquellos que confían en Él. No necesitas un Salvador porque seas peor que todas las demás personas. Quiero que tengas claro que necesitas un Salvador porque como todos nosotros has pecado contra un Dios santo y no puedes reconciliarte con Él mediante tus propios méritos. Eso es realmente la necesidad que tienes. Y aquí está la hermosura de Cristo, que Él no llama pecadores porque sean dignos de Él, los llama precisamente porque necesitan misericordia. Jesús dijo, al que a mí viene no lo echo fuera. Quizás miras tu vida y encuentras demasiadas razones para pensar que Cristo no podría recibirte. Y si lo pensamos fríamente, tienes razón para pensarlo.
Quizás hay pecados que te hacen recordar y cuando los recuerdas te produce vergüenza. Quizás has vivido demasiados años ignorando a Dios. Quizás has prometido cambiar y has vuelto a caer. Pero la invitación de Cristo no dice al que haya conseguido arreglar primero su vida, lo voy a recibir. Dice al que viene a mí, no lo echo fuera. Es por eso que no te estoy pidiendo que primero te hagas digno de Cristo, porque nunca podrías hacerlo. Te estoy rogando que vengas a Él porque Él es digno y Él es suficiente. Ven reconociendo tus pecados. Ven sin esconderte detrás de tus buenas obras. Ven sin tus excusas. Ven arrepentido creyendo que aquel que murió en la cruz es suficiente para salvarte. No tienes que presentarle una vida perfecta. Necesitas reconocer precisamente que no la tienes y descansar en aquel que sí vivió perfectamente y se entregó por pecadores como nosotros. Entonces, si hoy puedes comprender algo de tu pecado, querido amigo, no apartes tus ojos de Cristo. Si has entendido que Dios es santo y tú no lo eres, mira a Cristo. Si tu conciencia te recuerda aquello que has hecho, mira a Cristo. Si comprendes que tus buenas obras jamás podrían borrar tu culpa, mira a Cristo. Si preguntas, ¿cómo podría Dios recibir a alguien como yo? Mira a Cristo. Porque la respuesta del Evangelio no está dentro de ti. La respuesta del Evangelio está en nuestro Señor Jesucristo. Ven a Cristo con tu culpa, ven con tu vergüenza, ven con todo aquello que no puedes reparar. Ven incluso con tus años desperdiciados, ven con tus pecados, pero ven reconociendo que no puedes salvarte y deposita tu esperanza en aquel que sí puede hacerlo. Ven en arrepentimiento y fe. No esperes hasta sentirte suficientemente bueno, porque Cristo no es el premio para aquellos que consiguieron arreglar su vida. Cristo es el Salvador de pecadores. Y cuando vengas, descubrirás que en Él hay mucho más que escapar de una condenación. Cristo murió para llevarnos a Dios. Esa es la belleza final de la salvación. Recuperar aquello por lo cual nosotros hemos sido creados. Ser reconciliados con nuestro Creador. Conocer a Dios. Ser perdonados por Él. Ser recibidos por Él. Poder acercarnos al Padre apoyados de nuestra propia justicia, sino cubierto por la justicia perfecta de su maravilloso Hijo en esa maravillosa obra en la cruz. Ven con tus cargas, porque el Señor no te echa fuera. Amén. Vamos a orar, amados. Buen Dios, amado Señor, damos gracias por este servicio que usted nos regala, mi Dios. Pedimos humildemente, Señor, que aquellos que han escuchado su evangelio puedan volverse a usted, Señor. Puedan mirarle, mi Dios, y puedan entender que lo necesitan. Que lo necesitamos, Señor. Necesitamos su perdón, necesitamos su amor. Necesitamos su salvación, Señor. Pedimos, Señor, por aquellas almas que han escuchado, Señor, para que puedan venir a usted en arrepentimiento y en fe. Agradecemos este servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén.